Yo nací con una paraparesia espástica. Para llevarlo a palabras más simples, es una asfixia al nacer, ¿ya? Que me afectó los miembros inferiores, en este caso las piernas, y afectó a la marcha, ¿ya? Y desde que nací que voy contra el sistema. Bueno, nosotros queremos facilitar la inclusión. Nosotros hemos impulsado como gobierno y particularmente como Ministerio del Trabajo el cumplimiento de la ley, que es contratar personas con discapacidad. Me tuve que volver a operar y ahí detrás hubo una kinesiología. Al principio, los 3 primeros meses, anda Andrés, ningún problema, te cubrimos todo el tema, pero después cuando ya se fue prolongando más de un año, ya para el empleador no era tan grato que faltara. La humanidad debe comenzar a entender de una vez por todas de que los niños con condiciones diferenciadas primero no están enfermos, ¿no? Pero sin duda que hay experiencias exitosas en relación a la inclusión laboral. De todas maneras, porque yo sé lo que se siente y lo que estar ahí. Hay que estar en los zapatos de la persona y a algunos les cuesta más que a otros, pero que sean perseverantes. Según el último censo, en Chile somos cerca de 18 millones de habitantes, de los cuales el 20% de la población presenta algún grado de discapacidad. Esto quiere decir que 2 de cada 10 habitantes tienen algún tipo de discapacidad. El famoso beisbolista profesional estadounidense Jim Abbott dijo que la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Son nuestras diferencias las que nos hacen una sociedad fascinante, pero a pesar de los múltiples avances que hemos tenido, la discapacidad en Chile sigue siendo un desafío. El significado de discapacidad, pero yo en lo que yo sé, más bien diría que es como algo que no te permite hacer cosas con mayor facilidad como las otras personas. Personas con algún problema físico. De partida no me gusta el término discapacidad. Creo que es un poco ofensivo y ya está pasado de moda. ¿Qué sé de la discapacidad? Sé que pero sí estoy familiarizada con el tema de las capacidades diferentes. Bueno, sí, igual conozco gente que tiene discapacidad como síndrome de Down, discapacidad con sus piernas que no pueden, que tienen que andar en silla de ruedas. Como capacidades diferentes de otra persona. Ojalá fuera que dijeran las personas capacidades diferentes. No todos podemos lograr lo mismo o hacer lo mismo porque todos tenemos diferentes capacidades. Porque discapacidad, en ese concepto ya estarían discriminando a ciertas personas. Y eso igual es complicado porque en Chile no está todo capacitado para gente que tiene discapacidad, ni los colegios ni instituciones públicas. El último estudio realizado en el año 2015 por el CENADIS reveló que en Chile 2 de cada 10 personas poseen algún tipo de discapacidad. Esto equivale a casi 2.9 millones de personas, de las cuales el 23,4% ha llegado a completar la educación media y apenas el 9,1% ha podido ingresar a una educación superior. Si a esto le sumamos una cifra del desempleo del 60% para esta población, claramente hay una falla en el sistema. Según la Unión Nacional de Educadores de Escuelas Especiales, en Chile hay 2.027 colegios especiales, de los cuales 743 corresponden a la región metropolitana. Sin embargo, Santiago, a pesar de ser la capital, no es la región que concentra un mayor número de personas con discapacidad. El Colegio Aurora de Chile está orientado a la atención de niños con discapacidad a través de una enseñanza especializada que potencia los conocimientos, habilidades, valores y destrezas de cada uno. La verdad es que la Escuela Especial Aurora de Chile tiene 5 talleres laborales.
son 2 de alimentación, 1 de orfebrería, 1 de jardinería y el otro de autocrea. La idea es que poder, con el trabajo en conjunto con la terapeuta, la psicóloga, la fonoaudióloga y otros integrantes de la comunidad, poder distinguir qué estudiantes son los que tienen las habilidades sociales y algunas otras habilidades adquiridas para poder incorporarse al mundo laboral. Desde el 1 de abril del 2018 empezó a regir la Ley de Inclusión a las Empresas. Esto significa que todas las empresas con más de 200 trabajadores, el 1%, es decir, 2 personas, debe tener algún tipo de discapacidad, y desde el 2019 las empresas con más de 100 trabajadores. Las personas contratadas bajo esta cuota tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad o poseer una pensión por invalidez. Aquellas empresas que no postulen debido al trabajo que se realiza se pueden eximir de la normativa y donar, eso sí, el dinero a fundaciones que trabajan en la inserción de personas con discapacidad o bien subcontratar a otra empresa que sí tenga inclusión. En la actualidad tenemos 5 o 6 alianzas donde van a trabajar nuestros estudiantes y hacen prácticas o pasantías, lo que permite que de aquí a fin de año quizás poder lograr la incorporación al mundo laboral. Y tenemos alrededor de 4 estudiantes también que están haciendo prácticas en restaurantes o administrativos para en un mediano plazo de que diciembre o enero se puedan incorporar al mundo laboral. Básicamente me lleva a hacer el cambio cuando me toca muy de frente el hecho de que tengo un sobrino de 8 años, el cual nace con una necesidad diferenciada. Él tiene un autismo grado 4, un autismo bastante comprometido y severo. Y luego tuve el regalo o la maravilla de que Dios me dio una hija con una condición diferenciada. Ella tiene una leukoencefalomalacia, patología que básicamente relata que 70% de su lóbulo derecho no está. La humanidad debe comenzar a entender de una vez por todas de que los niños con condiciones diferenciadas primero no están enfermos, ¿no? Ivonne Castro es una educadora del Instituto Teletón Santiago, especialista en trastornos del aprendizaje y además posee un diplomado en medición familiar, lo que le ha permitido que entienda los fenómenos de la inclusión escolar y laboral. A ver, en términos de porcentaje no podría dar un porcentaje exacto, pero sin duda que hay experiencias exitosas en relación a la inclusión laboral. Mucho antes de que, ¿cierto?, emergiera lo que es la ley de inclusión laboral, ya habían experiencias exitosas respecto a cómo se incluyen los estudiantes finalmente que han aprendido un oficio en las escuelas especiales o aquellos que mantuvieron, ¿cierto?, su formación en institutos profesionales o centros de formación técnica, logran incorporarse a un espacio laboral. Han de saber también que hay experiencias que tienen que ver con espacios laborales protegidos, es decir, hay un tutor en forma permanente que lo acompaña, lo guía, ¿cierto?, está con él, es como su mediador. Y mirado desde ahí, yo confío en que sí existe la inclusión laboral y que paso a paso, en la medida que pase el tiempo, vamos a lograr, ¿cierto?, que a partir también de las políticas educacionales que hay hoy día, sí se logre una inclusión efectiva. Nosotros le damos la posibilidad de que ellos hagan una práctica en tiempo real. Eso para ellos es diferente porque ellos tienen compañeros reales, tienen públicos generales, tienen personas generales y todo es real. Es importante saber que cada uno de las necesidades diferenciadas que ellos tienen son muy puntuales y entonces, dependiendo de la necesidad diferenciada que tiene, yo intento trabajar con ellos bajo un sistema de repetición. Intento hacer la misma tarea 1, 2, 3, 4 veces hasta que ellos la vayan incorporando. De esa manera ellos aprenden. No, intento más bien trabajar lo que son sus debilidades, las fortalezas. Yo nací con una paraparesia espástica. Para llevarlo a palabras más simples, es una asfixia al nacer, ¿ya?, que me afectó los miembros inferiores, en este caso las piernas, y afectó a la marcha, ¿ya? Y desde que nací que voy contra el sistema. Y por ejemplo, yo fui a un colegio normal, claro, al principio no saben cómo tratarte, pero después te van conociendo y todo fluye de forma normal. Bueno, la primera vez que
fui a un trabajo, claro, terminan con ciertos resquicios, así. Lo primero que te dicen, acá no tenemos cosas adaptadas para usted. Dentro del mundo laboral, menos del 40% de las personas con discapacidad están económicamente activas, es decir, que producen ingresos. El otro 60% restante solo recibe una pensión, que suele ser mucho más baja de lo normal. Nos dirigimos al Ministerio del Trabajo para preguntar acerca del 60% de cesantía. Esto fue lo que respondieron. Yo creo que se debe a dos factores principales. Uno es que la gente con discapacidad no buscaba trabajo, o sea, ni siquiera hacía el intento probablemente de insertarse en el mercado laboral, y probablemente tampoco habían muchas oportunidades para que ellos se pudiesen insertar en el caso de querer hacerlo. Al principio, los 3 primeros meses, anda Andrés, ningún problema, te cubrimos todo el tema, pero después cuando ya se fue prolongando más de un año, ya para el empleador no era tan grato que faltara, y al final después te dice, ¿sabes qué? Por necesidad, ¿por qué no te dicen? ¿Por qué es? Porque no se atreven a decirlo. Oye, ¿sabes qué? No nos sirve porque pide mucho permiso porque eres discapacitado. Te dicen por necesidad de la empresa. Y ahí se me entró el bichito de empezar de forma independiente. Al principio, como todo independiente, cuesta. La discapacidad en Chile, a pesar de que es un tema que ha ido avanzando con el tiempo, aún posee múltiples desafíos, tanto en el ámbito educacional, laboral, pero aún más importante en el ámbito social, ya que depende de nosotros poder generar el cambio para que la inclusión y la integración sea realmente efectiva. Este fue el reportaje de Josefa Córdoba y Mariano Leighton en las imágenes.